Gracias y paz, hermanos. Vamos a hacer una corta oración. El Señor está con nosotros. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a dirigirnos a Él de todo corazón. Vamos a creer en Él. Vamos a poner en Él nuestra vista y nuestro corazón, nuestra expectativa. Querido Padre y Señor, qué glorioso privilegio poder invocar tu nombre por medio del Señor Jesús a quien nos diste. Gracias, Señor, por su preciosa sangre. Gracias, Señor, por haber preparado para nosotros también esta ocasión específica. Necesitamos de ti para que tú mismo, Señor, realices entre nosotros lo que tú te has propuesto. De nuestra parte, Señor, y con tu ayuda, encomendamos en tus manos todo nuestro ser. Dejamos todas las cosas en tus manos. Y pedimos la gracia, Señor, de poder estar delante de ti, por la sangre del Cordero y por el socorro del Espíritu Santo. Que podamos seguirte de cerca, Señor. Que podamos ser bendecidos por ti. Danos el refrigerio que necesitamos. Solo tú lo puedes dar. Solo tú puedes fortalecer nuestro hombre interior y afirmarnos en tu presencia y en tu gracia. Solo tú puedes también alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para conocerte a ti, para comprenderte mejor, Señor, para amarte. Concédenos la gracia de poder responder a ti en amor. En el precioso nombre de Jesucristo. Bendice tu palabra que vamos a leer. Sea tu Espíritu la luz de nuestros pasos. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar en el libro del Génesis, porque lo que hemos estado viendo en estos días era solamente como una especie de introducción, una especie de primeros pasos dentro de un proceso que tiene continuidad. En el libro del Génesis, esos 7 días son 7. Empezamos por los primeros, pero lo que Dios quiere no es que nos quedemos a la vera del camino, sino que continuemos. Y entonces hoy voy a tener que saltarme algunos versos. Voy a tener que saltarme algunos poquitos versos. Algunas cosas quizá por el momento no sea necesario tenerlas en cuenta, pero para administrar mejor nuestro tiempo, entonces vamos a saltar lo relativo al 4.º día, que hay muchas cosas ahí y a veces hasta da miedo tratarlas. Y hay otras que vienen después en relación a los monstruos marinos, como aparecen aquí en el 5.º día.
y aparecen después los animales en el sexto día, hasta que llegamos al versículo 26. El versículo 26 ha de ser el que estaremos por encuanto considerando y deteniéndonos en él. Génesis 1:26. Allí aparece en el hebreo una sola letra, que es la letra Vau, que parece una comita pero larga, más larga que la letra Yod, que es pequeñita. Y esa letra aparece pegada a la primera palabra, que es solo una rayita. Ay, pero cuántas cosas están debajo de esa rayita. En algunas versiones se traduce también. Aquí en la que creo que la mayoría estamos teniendo aquí es la Reina Valera, aunque veo que hay algunas otras traducciones. Está bueno comparar traducciones. Mas voy a seguir aquí en Reina Valera la traducción. La primera palabra es entonces. Entonces. Esta palabra no podía decirse antes de tiempo. Todo lo demás que Dios había estado haciendo, ayer por ejemplo nos detuvimos en esa tremenda vestidura que Dios hizo, porque dice en el libro a los hebreos, o en la epístola a los hebreos, que los cielos son obra de sus manos, son apenas como una vestidura de Dios. Una vestidura que Él va a enrollar y que Él va a cambiar por otra vestidura. Habla cielo nuevo, tierra nueva, una nueva creación, y esa nueva creación es otro vestido. ¿Cómo será de grande el Señor que hasta ahora los telescopios no llegan ni a los bordes del vestido? Tratando de mirar lo que es solamente el universo. Y las Escrituras nos dice eso, que el universo es una vestidura de Dios. No es Dios, no es parte de Dios, no existía, mas fue creado por Dios y es infinitamente grande, como para que nos asombremos. Y cada vez nos asombramos más, cada vez vemos un poquitito más. Una vez una hermana del Paraguay que ha venido aquí a Chile, no sabe por qué, el Señor quiso darle esa experiencia a ella. Ella no la estaba buscando, pero siento el contárselas aquí. Ella estaba orando al Señor, pero no estaba orando nada de astronomía, estaba orando de otras cosas. Pero de pronto se sintió como si estuviera en el espacio, y el Señor le mostró y le dijo: estos son los planetas del sistema solar que ustedes ya conocen, pero estos todavía ustedes no conocen. Y luego le mostró un pedacito del universo y le dijo: hasta aquí los hombres han podido mirar, pero todo esto todavía no lo han podido ver. Ay, Señor. Ella no sabe por qué el Señor le habló eso, pero se lo habló. Y me acordé de eso para reforzar con esa ilustración esto que estamos tratando de comenzar a decir ahora de nuevo. El universo puede ser grande, misterioso, los hombres dedican dinero a su investigación, ciencia, y solamente, como decía el propio Einstein, están en los bordes exteriores de los caminos y de los pensamientos de Dios. Y realmente ayer nos detuvimos fue viendo los primeros 3 versos. Solamente que hoy les digo que nos acordemos que esos primeros versos son apenas los primeros escalones de una escalera que no termina ahí, sino que apenas comienza por ahí. La escalera comienza con eso. Dios hizo los cielos, la tierra, ¿no? La luz, la expansión, lo seco, y por ahí nos quedamos. Ya usted sabe que después vienen las plantas,
y los animales marinos, los astros, los otros animales, pero, cuando usted se da cuenta el sentido que llevan esos 7 días, Dios quería llegar era al 7º día. Si nos quedáramos en el primero, segundo y tercer día, todavía no entenderíamos a Dios. Todo eso lo hizo Él y lo inspiró que se escriba, y nos lo escribió a nosotros para que nosotros lo leamos de su parte y lo recibamos de su parte y lo apreciemos de su parte, porque es para conocer una parte de Dios, conocer a Dios y a su Cristo como el Creador. Y cuando digo a su Cristo es porque a veces ponemos a Cristo fuera de la creación, pero la palabra del Señor coloca a Cristo en la creación. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces, en todo lo hecho tenemos algo que ver de Él. Pero estos primeros días no era el objetivo final. Si Dios se hubiera quedado por ahí, Dios no hubiera descansado. Él solamente descansó en el 7º día. O sea que si las cosas se hubieran quedado en el tercer día, o en el cuarto, o aún en el 5º día, Dios no hubiera descansado. Todo lo que Dios estaba haciendo era para poder descansar después del 6º día. Pero no podría Él descansar sin el 6º día. No podía haber 6º día sin 5º día. No podía haber 5º día sin 4º día. Y así no podía haber 4º sin 3º, etcétera, etcétera. Es interesante ver la manera como el Señor va llevando las cosas en cuanto al universo. Pareciera de lo grande a lo chiquito. Quisiera que antes de que sigamos analizando este verso, que ya lo estamos analizando, estamos en la letra Vau, estamos en la palabra entonces, que se tradujo esa letrita, se tradujo entonces. Ahí está. Vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 1. A veces Dios, cuando habla de sí mismo, Él presenta diversas credenciales en sus diversos nombres. A veces Dios dice que Él es nuestro pastor, a veces dice que Él es nuestro redentor, y todo eso que Él dice, Él lo es. Cada una de las palabras que Dios se aplica a sí mismo, cada uno de los títulos con que Dios se llama o es llamado, se refieren a realidades de Dios. Y Dios es todas estas cosas, no solo en sí mismo, sino que lo que Él es en sí mismo, quiere serlo para nosotros. Quiere que nosotros disfrutemos todas las facetas de Dios. Y por eso Dios a veces se presenta con distintos nombres y con distintas frases y adjetivos acerca de Él mismo. Uno de esos, como Dios habla de sí mismo, está aquí en Zacarías 12:1. Y quisiera que ustedes puedan leer allí en Zacarías 12:1. Ayer para leer Génesis fuimos primero a Isaías. Hoy para seguir en Génesis vamos a Zacarías. Amén. Zacarías 12:1. Aquí hay una manera como habla Dios. Profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. Yahvé, él podría decir el pastor, o podría decir el creador, Yahvé el redentor, todo esto él lo es. Pero aquí él dijo así: Yahvé que extiende los cielos. Bueno, esa fue la parte con la que comenzamos ayer. Yahvé
extiende los cielos. Y nos detuvimos un poquito en todos esos procesos de las aguas de arriba y las de abajo, y hay expansión en medio de las aguas, y que el efecto Doppler y esas cosas que recordábamos ayer. Yahvé extiende los cielos. Pero es curioso, antes de seguir leyendo aquí Zacarías, vamos un poco de nuevo a Génesis, al cuarto día, y quiero llamarle la atención a algo. Vamos a volver a Zacarías, ¿no? Vamos a estar leyendo intercalando. Génesis 1, dice el verso 14, cuando empieza el cuarto día, porque el cuarto día corresponde a esta frase de Yahvé, que Yahvé extiende los cielos y coloca en la expansión de los cielos los astros. Entonces dice, dijo luego Dios, verso 14 de Génesis 1, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, porque hasta aquí había día y noche al mismo tiempo, porque era la luz cósmica y la noche cósmica. Pero ahora, cuando en medio de la expansión comenzó a condensarse aquella materia en algunos astros, ahora la luz se concentró en esos astros, algunos astros que tienen luz propia y otros que la reflejan. Entonces dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, coma, en el hebreo es coma, aquí ya dice mucho. Luego para las estaciones, porque es que aquí el traductor se saltó la coma, entonces le quitó un poco de ministerio a estas lumbreras. Para las estaciones es un segundo asunto, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, note, en la expansión de los cielos para. Quiero llamarle la atención a este para. La expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Claro que también alumbran en Plutón. Claro que también alumbran en Júpiter. Claro que el Sol también alumbra por allá en Saturno y en Urano y en Neptuno. Pero el pensamiento de Dios estaba en la tierra, ¿se da cuenta? Una vez vi una fotografía que me dejó maravillado, esa fotografía. Era un rayo de luz tremendamente grande y un montón de motitas que parecían de polvo así. Motitas de polvo. Ustedes han visto cuando entra un rayo de luz por un agujero de una ventana y se ve un montón de motitas de polvo. Pues la foto no era de polvo, era del universo. Y una motita chiquitita entre todas las otras era la Tierra. Una foto tomada por allá de uno de esos aparatos que iba ya en la línea de Plutón, y entre las fotos tomó una foto hacia la Tierra y se veía ese rayo de luz y esas motitas de polvo, y una de esas que a los astrónomos les habrá tocado un trabajo para saber cuál de todas era la Tierra. Pues esa era la Tierra, una motita de polvo. Y sin embargo, el Dios que extiende los cielos es el Dios que funda la tierra. Es el Dios que hace que las ecuaciones macro del universo rindan su beneficio a la tierra. Si estuviéramos un poquitito más lejos del sol, estaríamos requete congelados. O un poquitito más cerca, estaríamos chamuscados. Y si la inclinación no fuera la que tenemos, no tendríamos las 4 estaciones. Y si la luna no fuera del tamaño que es y está a la distancia hacia él, sería tsunami por la mañana y tsunami por la tarde. Gracias a Dios llegan las olas como a nuestra medida, ¿no? Llegan a la playa como para que nos demos un bañito de playa nosotros. Pero pudiera ser tsunami por la mañana y tsunami por la tarde.
Pero gracias a la medida de las ecuaciones del sistema solar, y para que el sistema solar sea como es, pues tiene que estar en el punto exacto de la galaxia. Y la galaxia tiene que tener la medida exacta. Una pequeña variacióncita en lo que los científicos llaman el Big Bang, no existiríamos. Así que no hay tal Big Bang, lo que hay es cero. Porque el Big Bang es una explosión casual. Pero ya los mismos científicos han dicho, oiga, pero qué explosión tan exacta. Explotó como tenía que explotar. No sé qué fue lo que explotó, porque la nada por medio de la nada explotó y produjo todo. Es la explicación de ellos. Pero ellos mismos están hablando del principio antrópico, o sea, humano, del universo. Todas las cosas están medidas para que nosotros podamos existir, para que nosotros podamos estar aquí. Es mucho lo que se podría decir de esto, pero vamos a resumirlo en esta palabra: expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aunque alumbren en otras partes, allá no hay nadie, a menos que llegue un astronauta, pero se quieren volver rápido para acá. Para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, cierto señorío, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. La tierra es una motita de nada, como Dios mismo dice que las naciones son menos que el polvo. La balanza ni se inmuta con ese polvo. Nadie se pone a limpiar la balanza porque no va a dudar en nada. Y dice que todas las naciones son menos que ese polvo, dice el Señor en su palabra. Y sin embargo, Dios no se olvida de esa motita de polvo en el universo. Y no solo eso, sino que revela en su palabra que Él puso las estrellas para alumbrar sobre la tierra. Claro que ellas también alumbran para otro lado, pero el objetivo de Dios era con la tierra. ¿Se dan cuenta? Ya vamos entendiendo por qué dice entonces. O sea, Dios estaba preparando ese entonces, pero Él no podía decir hasta entonces lo que tenía que decir. Dios estaba haciendo las cosas. Entonces luego volvemos allá a Zacarías 12, que ustedes seguro antes de leerlo ya se lo leyeron. Dice ahí que Dios dice eso, es el que extiende los cielos. En cuanto a los cielos los extiende, pero en cuanto a la tierra la funda, porque Él escogió poner como estrado de sus pies la tierra. Y Él se hizo hombre y vino a la tierra. Nosotros nos queremos ir al cielo, pero Él dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué más dice? Venga o vámonos. ¿Vámonos al cielo o venga tu reino? ¿Venga a dónde? A la tierra. Claro que vamos a ir al cielo, no se preocupe, pero Dios está interesado en la tierra. La tierra y el cielo. Dios quiere que sean como marido y mujer casaditos. Nada es solo cielo sin tierra o tierra sin cielo. Es como una escalera. Comunica el cielo con la tierra, como Betel, aquel sueño de Jacob, ¿verdad? Betel, casa de Dios. O sea que Betel es el punto de comunicación del cielo con la tierra. Y Betel pasó a ser el tabernáculo de reunión del cielo con la tierra. Pero ¿quién es ahora Betel? ¿Quién es ahora el tabernáculo, el templo de Dios? La iglesia.
La iglesia es el punto de comunicación. Por eso en el corazón, en el lugar santísimo del tabernáculo, está el arca de la alianza. Alianza del cielo con la tierra. Reunión del cielo con la tierra. Ángeles que suben y descienden. Amén. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo Dios allí en Zacarías que Él es el Dios que extiende los cielos y funda la tierra. Pero ahí no terminó. Con la tierra no terminó. La tierra es ahí el tercer día y ahí le salen plantas, una botánica preciosísima, luego animales. Pero es como si Dios dijera: mire, de todo lo que existe en el cielo y todas las galaxias, la capital va a ser en la tierra. La capital, la tierra. ¿Dónde va a estar la nueva Jerusalén? Va a ascender a la nueva tierra. Esa es la capital del universo, la nueva Jerusalén. Ahí va a estar Dios mismo, el Cordero mismo, heredero de plenitud, en la tierra, en la nueva tierra. Pero bueno, en la tierra hay de todo, ¿no? Pero a Dios le importa. Ahora pasó de los cielos, es como si se hubiera olvidado de los cielos y se concentró en la tierra. Y luego es como si se hubiera olvidado de la tierra sola y se concentró en el hombre. Y específicamente en el espíritu del hombre. Yahvé, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, lo más importante, o sea, digamos, el trono, el lugar santísimo de Dios, donde Él descansaría, sería en el hombre, pero empezando por su espíritu. Para Dios, el espíritu del hombre es demasiado importante. Entonces, por eso estaba Dios esperando entonces. Estaba tratando con los cielos, como quien dice, preparando los cielos para la tierra. Para la tierra. Parece que estamos volviendo a la visión geocéntrica. Parece que de Ptolomeo, Copérnico nos sacó de lo geocéntrico a lo heliocéntrico. ¿Verdad? No, la Tierra no es importante, la Tierra gira alrededor del Sol, y el Sol gira alrededor de la estrella Vega, y la estrella Vega es apenas una estrellita por ahí a 2/3 de un brazo de la galaxia, de la Vía Láctea, que es una galaxia común de miles y millones de galaxias. Parece que salimos del geocentrismo, pero la Biblia nos regresa al geocentrismo. Bueno, ¿será que el Señor va a morar en una de esas galaxias? Él no se olvida de la tierra. Él creó fue la tierra y toda la ecuación macrocósmica rinde sus beneficios a la tierra, para que en la tierra pueda estar el hombre, pueda desarrollarse el hombre con espíritu, para recibir la plenitud del espíritu de Dios en su espíritu, y Dios pueda poner sus pies en la tierra, porque la tierra es el estrado de los cielos. El cielo es el trono, pero la tierra es el estrado de sus pies, donde Dios decidió pararse y donde se paró cuando se hizo hombre fue en la tierra. Entonces por eso dice: entonces dijo Dios. Entonces todo lo demás tenía un objetivo final, y después del sexto día descansó. Eso significa mucho, hermanos. Perdón, hablar de descanso no es que Dios sea el Dios. El séptimo día él descansó. No, pero no significa que está muy cansado por... O sea, no fue de eso, sino que es una palabra. Sí, él no descansaba de cansancio físico, pero voy a entrar a qué tipo de descanso es. Dice el Espíritu Santo por el apóstol Santiago, y ustedes conocen bien ese versículo, que dice que el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. O sea que hay pecados que son de acción, pecados donde uno comete un acto malo. Pero la Biblia no solo habla de pecados de acción, también habla de pecados de omisión. Yo debería haber ayudado y me hice el tonto. Debería haber hecho lo mejor que puedo y no lo hice. Como esa película de la lista de Schindler, que Schindler con su dinero hizo lo posible para salvar a algunos judíos, y los judíos estaban muy contentos con él, pero él mismo no estaba contento porque él no hizo todo lo mejor que podía. Él ayudó un poquito, pero él lloraba y decía que hubiera podido hacer más. Hace poco murió otra enfermera, creo que era polaca, que también ayudó a los niños. A los 90 y tantos años murió, y también ella se quejaba, aunque los demás le daban premios, ella se quejaba que no había hecho lo que podía. Cuando el Señor Jesús defendió a María Magdalena, la defendió con esa frase, cuando Judas instigó a los otros apóstoles para acusarla de que cómo era que iba a derramar ese frasco de alabastro que lo hubiera vendido para los pobres, ¿sí? Los pobres, el bolsillo de Judas, ¿no? Pero el Señor la defendió y le dijo: ¿por qué la criticáis? Ella ha hecho lo que podía. Y de cierto os digo que donde sea que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho. Y ahora lo estamos haciendo. Está cumpliendo una vez más la profecía del Señor. O sea que el Señor, como Él tiene un carácter recto, y Él quiere que seamos rectos como Él nos demanda que hagamos lo que podemos. Lo que usted no puede hacer, bueno, Dios sabe que no podía. Usted llegó hasta donde podía. Si usted hace lo que puede, usted no peca de omisión. Ahora, si Dios nos dice que hagamos lo que podemos y que hagamos lo mejor, y nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿usted cree que Dios mismo que nos manda a hacer eso, Él no sería conforme a lo que Él dice? ¿Usted cree que Dios se quedaría sin hacer lo mejor? ¿Usted cree que no por cansancio físico, hermano, sino moralmente, será que Dios va a descansar si Él no hace lo mejor? ¿Qué tal que Dios se hubiera parado y dijo: no, yo sé que si hago al hombre, millones se van a ir al infierno? Millones van a hacer cantidad de barbaridades que mejor ni pensarlas. Así que mejor que nadie se vaya a la gloria con tal que nadie se vaya al infierno. Mejor quedémonos aquí con las ballenas, los cachalotes y ya, ¡pum! Entonces el entonces de Dios no hubiera llegado, ¿verdad? Pero desde el principio lo que Dios quería llegar era ese entonces. Él no iba a descansar hasta que no hiciera una criatura a su propia imagen, conforme a su semejanza. Él no iba a descansar. Él había hecho incluso hasta serafines, pero no a su imagen. Querubines, pero no a su imagen. Arcángeles, principados, potestades. Pero Dios dijo: el que sabe hacer lo bueno, ¿será que Dios no sabía que le iba a doler? Sí sabía, porque si no, no sería Dios. Él sabía que le iba a doler. Él sabía que le traería profundo sufrimiento la creación del hombre. Entonces, ¿cuán grande es el plan de Dios? ¡Cuán grande es la gloria! Que Dios no se amilanó para crear al hombre. ¡Qué grande es lo que Él tiene para el hombre! Lo que Él puede hacer, lo que Él dijo, hagamos, y lo que Él está haciendo. ¡Qué grande es! Para que Dios, al pesar en la balanza de su conciencia divina, de su rectitud divina, Él haya dicho: es mejor hacer al hombre, a pesar de los que se van a perder, a pesar de las blasfemias,
a pesar de los pecados más horribles, más monstruosos, a pesar de lo que el hombre va a ofender a Dios y se va a ofender a sí mismo y va a ofender la naturaleza, si no lo hacemos, no se daría el sumo bien. Porque el sumo bien no se va a dar con cosas, se va a dar con personas libres, con personas responsables, con personas que le van a decir a Dios amén, y con personas que al fin permitirán que Dios tenga lo que más desea en su corazón. Y Dios, que sabe hacer lo bueno, escogió crear al hombre. Hermanos, hay muchas implicaciones en esto, porque Dios no es hombre, Dios es Dios. Dios no muere. Dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Cuando dice que le dolió a Dios haber hecho al hombre, no quiere decir que Dios reconoce que se equivocó, no es en ese sentido. Es que Dios en verdad le duele que el hombre por su propia culpa se pierda las más altas posibilidades que Dios puso delante de él. Pero algunos las aprovecharían, y por causa de esos algunos, por causa de esos que llegarían al objetivo, al propósito de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron correr ese riesgo altísimo. Ay, Señor, tantas cosas ya habían sido hechas. Inclusive el diablo ya había sido hecho. No lo hizo diablo, Dios lo hizo querubín, lo puso cerca de él, pero se volvió diablo. Dios ya sabía. Dios ya sabía. El diablo hasta pensaba, ay, es que Dios es envidioso, yo voy a ser semejante. Y después de que ya había diablo y que ya el diablo dijo seré semejante, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. Y el diablo se tuvo que quedar callado. Dios no era egoísta. Se atrevió a ser una criatura a su imagen. Entonces, dijo Dios, hay muchas cosas en esa palabra, entonces. Muchas cosas están implicadas en eso. De la presciencia de Dios, del conocimiento anticipado de Dios, del altísimo propósito de Dios y todo lo que esté en juego en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es mecánico como pudiera ser el universo o una galaxia. Porque en el propósito de Dios lo que cuenta son las personas. Personas que tienen que tomar una decisión. A veces, hermanos, sucede que nosotros nos olvidamos cuál era la clase de ser humano que Dios creó en el principio. Y hacemos nuestra teología a veces hipercalvinista, teniendo en cuenta solamente la situación caída del hombre, contando desde la caída en adelante. Bueno, el hombre cayó, se volvió un inútil, ahora le toca a Dios hacer soberanamente las cosas, el hombre no va a colaborar en nada porque cayó. Pero nuestra teología no puede comenzar a partir de la caída. Dios no hizo al hombre caído. La teología antropológica, o sea, la verdad acerca del hombre, según la Biblia, tiene que comenzar por el hombre que Dios hizo antes de la caída. ¿Cómo era el hombre que Dios hizo? ¿Cuál era el hombre que Dios planeó antes de caer? ¿Y qué tipo de relación quería tener Dios con el hombre antes de la caída? Pero ahora yo le hago otra pregunta. ¿Será que después de la caída el diablo le ganó la partida a Dios? Dios tenía un propósito y Dios se lo echó a perder. Él quería tener una relación con el hombre que fuera
el hombre responsable y libre, y Dios se lo volvió un monstruo que no es capaz de hacer nada bueno. Le dañé a Dios el propósito, ahora Dios va a tener que cambiar de propósito. ¿Será que el diablo le ganó la partida a Dios? ¿Será que Dios, ahora que el diablo le corrompió al hombre, será que ahora Dios tiene que cambiar de propósito? Dios tenía otra carta en la manga: la redención, la gracia. Y la gracia no es solamente gracia irresistible, la gracia es gracia para capacitar por gracia al hombre, para que el hombre capacitado por la gracia sea responsable de lo, sea capaz de decir sí a Dios. Con la caída, el hombre ya no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Ya el hombre no puede solito. Pero la gracia no va a sustituir al hombre. El hombre fue hecho responsable y responsablemente se hizo incapaz a partir de la caída. Por causa de la caída, el hombre se volvió incapaz de ejercitar como debe su responsabilidad, porque no tiene con qué. Pero la carta que Dios tenía escondida se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es para capacitar por gracia al hombre, para que el hombre vuelva a tener la capacidad de decidir. Dios no va a decidir por el hombre. Porque aquí, ¿cuántos señores les hubiera gustado casarse con una señora de plástico? Que le pone un botoncito y dice: ¡ay, te amo, mi amor! ¡Te amo mucho! De plástico. Como en Japón ahora ya están haciendo y vendiendo en el mercado mujeres de plástico, robots. ¿Será que eso sería digno para usted? Quizás si usted fuera un político de esos que compran gente que los aplauda, puede ser que usted estaría contento con una mujer de plástico también. Diga el doctor fulano de tal, pero claro, ya le compraron. O las planilleras que van a llorar allá en los entierros: ¡ay, era tan bueno, pero se murió! Y uno sabe que es pura mentira. ¿Será que ese político le cree a esos propios? Por ahí me contaron una anécdota de Fidel Castro, que había uno de los presidentes de la iglesia reconocida por el Estado en una celebración especial en Cuba, y este señor presidente se hizo un discurso político a favor de Fidel Castro, pensando que Fidel Castro iba a estar feliz. Y Fidel Castro le dijo: mire, ese discurso era para que lo haga yo, usted predique a Cristo. O sea, no le comió cuento. Porque los mismos políticos saben que ellos no le creen a los que los están aplaudiendo si les tuvieron que pagar. ¿Y usted cree que Dios estaría feliz si en vez de seres humanos hubiera creado robots? Hubiera tenido menos problemas, ¿verdad? Solo un botoncito: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Lindo. Podía superar a los hermanos de Chile. Pero con un botón. ¿Usted cree que Dios estaría contento si Él tuviera que, en vez de tener relación con el ser humano, tuviera que tener relación con robots? Por eso, cuando va a haber un casamiento, tiene que haber un común acuerdo. Si el novio le propone a la novia que se casen, o que sea su novia la chica, y después que se casen, él no puede agarrar un garrote, darle un garrotazo y llevársela arrastrada para la cueva al estilo cavernícola. Eso no es digno, ¿verdad? Ella tiene que decir quiero, y él también tiene que querer, y los dos concuerdan en casarse, ¿verdad? Entonces Dios por eso hizo al hombre en dos géneros, para que el hombre comprenda a Dios, porque ese es el misterio de Cristo que está ahí, escondido, y a la vez
revelado. La relación con Dios tiene que ser una relación voluntaria, una relación no forzada. Dios no quiere realizar su propósito con robots. Lo hubiera hecho con los serafines, pero ni con los serafines quiere, ni con los querubines. Por eso está tan enojado el diablo con el hombre, porque él era un querubín. Dios no quiere. Y si usted no quiere, aunque Dios quiera, Él no lo va a forzar. Uno dice, pero Dios, ¿tú no eres soberano? Claro, soy soberano. ¿Y no eres todopoderoso? Claro, soy todopoderoso. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo no tengo ese carácter. El carácter de Dios modera su soberanía. Dios no utiliza su todopoder para hacer cosas que no van con su excelencia de carácter. El Señor Jesús dijo, ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos? Ah, Señor, ¿y acaso no eres todopoderoso y soberano? ¿Y por qué no nos juntas? Porque tú no quisiste. ¿O eso qué quiere decir? Yo quise, pero tú no quisiste, y por eso no sucede. Aunque Él es todopoderoso, aunque Él es soberano, Él no quiere si tú no quieres. Él quiere que tú quieras. Y por eso cuando dijo, hagamos al hombre, corrió ese riesgo grande de depender que el hombre le diga como le dijo María. Amén. No fue así. Vino el ángel Gabriel y le dijo a María, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo si yo no tengo marido? ¿Cómo voy a dar a luz hijo varón? Y le dijo Gabriel, María, el poder del Altísimo te cubrirá. Es Dios el que va a hacer esto. Tú no eres capaz de hacer nada. Pero solamente tú tienes que decir, sea hecho conmigo, conforme tu palabra. Porque Dios podría violarte, pero Dios no es violador. Dios es todopoderoso y es soberano, pero su carácter no le permite violar. Dios no es violador. Si tú no quieres, aunque Dios quiera, no va a ser hecho. Pero si quieres, te toca a ti tomar la decisión. Entonces dijo María, hágase en mí según tu palabra. Y eso es lo que la iglesia, los escogidos, el remanente, le tiene que decir a Dios, Señor, hágase en mí tu propósito según tu palabra. Y se lo tiene que decir cada día. Tiene que convencer a Dios. ¿Saben qué dice el amado a la amada en el Cantar de los Cantares? Ustedes seguramente se acordarán de ese versículo. No es la amada, es el amado el que le dice a ella, aparta tus ojos de mí, porque ellos me vencieron. Él dice que ella lo venció con su mirada. O sea que la amada tiene que vencer a la amada. Decirle, Señor, yo quiero. Y insistir, yo quiero. Y yo quiero lo que tú quieres. ¿Cuántas veces yo quise, pero tú no quisiste? Así no se puede hacer nada. Todos los hombres, Dios quiere que sean salvos. Y Él es todopoderoso. Y Él es soberano. ¿Por qué no se salvan? Porque Él quiere que ellos también quieran. Y si ellos no quieren, aunque Dios quiera, Dios voluntaria, soberanamente, se somete a la restricción. Si tú no quieres, yo no voy a hacer. Yo quiero juntar tus hijos, pero si tú no quieres, tu casa va a quedar desierta. Ve el carácter de Dios. El propósito de Dios es altísimo y todos los seres humanos podrían alcanzar ese propósito. Y Dios de corazón sincero, no es que Dios está mintiendo, no. Dios de corazón sincero quiere que todos los hombres sean salvos. Eso está escrito ahí en la Biblia. Y quiere que todos los hombres vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Hoy en día hay algunos
apologistas del diablo y de Judas Iscariote, que la culpa es de Dios, que Dios fue el que hizo a Judas, que lo predestinó, que lo obligó, que obligó al diablo. Nada que obligó, no. Dios podía profetizar porque Dios sabía lo que ellos libremente y voluntariamente iban a hacer, pero Dios no los obligó. Si alguno pecó, Él es responsable. Si el diablo se rebeló, Él es responsable. Si Judas traicionó, Él es responsable. Dios ya sabía, Dios lo permitió, pero Dios no lo obligó, pero lo profetizó porque Él nos tiene que esperar para saber. Pero nada de venir a echarle la culpa a Dios. Dios, tú eres el culpable de Satanás. Tú eres más Satanás que Satanás, porque si tú no hubieras hecho a Satanás, no habría Satanás. Eso es lo que están diciendo los satanistas. Están acusando a Dios. Y el tal evangelio de Judas que ahora se vende como pan caliente. Casi la gente no lee la Biblia, pero el evangelio de Judas por ahí de los gnósticos, que es un invento que ni siquiera fue de Judas, pero que tratan de justificar a Judas Iscariote, se está vendiendo en las librerías. Todo tratando de echarle la culpa a Dios. El diablo siempre le echa la culpa a Dios. Con que Dios te ha dicho, no, sabe Dios que el día que comieres seréis como Dios. Ese es el diablo. Siempre es así, echándole la culpa a Dios. Pero Cristo muestra que Dios es fiel y verdadero. Y el Espíritu Santo también. Cristo es el testigo fiel y verdadero de Dios. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos, dice la Escritura. Le dan la razón a Dios en medio de millones de voces en contrario, gritando cosas. Los hijos de Dios glorifican a Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios dijo, hagamos, esa fue una decisión altísima. Solo después de esto Dios quedó tranquilo. Ahora sí descansó. Mientras tanto, Dios no descansaba, porque Dios hace siempre lo mejor. Y lo último que Dios hizo, lo que completa, es lo que Él inició cuando hizo al hombre. Claro que la hechura del hombre es apenas el inicio. Cuando Dios dijo hagamos, eso implica muchas cosas. Hagamos, ahí habla en plural. Ahí está el Padre comprometido en esto, está el Hijo comprometido en esto, está el Espíritu Santo comprometido en esto. La Trinidad se impuso una meta, se impuso una tarea. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, y señoree, etcétera, etcétera. Esa fue algo que se propuso el Padre. Ahora, pongan atención a eso. No vamos a leer mal la Biblia. Dios no dijo, hagamos un hombre, vamos a hacer el primero. A ver, ¿cómo nos va? Vamos a hacer al marido de la Eva, al Adán. Y si falla, pues dejamos por ahí. ¿Será que Dios necesita hacer planes pilotos? Nosotros los hombres sí, hacemos intentos y probamos por acá, y si nos falla, bueno, hacemos otra cosa, y si no podemos vender Coca-Cola, vendemos Pepsi-Cola y así. Pero Dios no es así. Cuando Dios dijo, hagamos, hermano, lo que Él dijo, hagamos, debemos comprenderlo. Lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos, es altísimo, altísimo. Y cuando Él hizo a Adán y a Eva, apenas comenzó a hacer. Comenzó. Pero todavía con Adán y Eva no se concretó todo lo que Él dijo, hagamos. Señoré sobre el... No, ahí ellos pecaron, no comieron del árbol de la vida, la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, y Dios, que en cuanto a obra de creación ya había descansado, tuvo que hacer otro trabajo de redención. Por eso el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es el nuevo trabajo de Dios, es el de la redención.
Ahora, ¿por qué Dios se embarcó en otro trabajo si en cuanto al trabajo de la redención, de la creación, Él ya había descansado? ¿Por qué tuvo que haber una manga carta en la manga de Dios, el nuevo trabajo de redención? Porque lo que ellos habían dicho, hagamos al hombre, todavía no había sido cumplido. Comenzó el hombre, fue puesto en prueba, y ya el primero se le torció. Dios sabía que se le iba a torcer, pero Dios sabía también lo que estaba haciendo. Dios sabía por qué lo iba a permitir. Había unas cosas de Dios que serían conocidas de esa manera, y especialmente de su Hijo. Porque es que el Padre conoce al Hijo. Como el Señor Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios no necesitaba que su Hijo fuera probado también como el hombre para conocerlo. Pero las demás criaturas necesitaban conocer por qué es que el Hijo tiene esa preeminencia en el corazón del Padre. ¿Por qué el Hijo es el heredero de todo? ¿Por qué el Padre todo lo hace para el Hijo? Con la caída del hombre fue necesaria la redención, fue necesaria la encarnación y fueron necesarias las pruebas del Hijo. Y el Hijo fue probado en todo conforme a nuestra semejanza. Y el Hijo no pecó. Dios ya conocía al Hijo, pero ni los ángeles conocían al Hijo. Solo en parte. Los seres humanos no conocíamos al Hijo. La iglesia, que es la amada de Él, apenas está comenzando a conocer al Hijo. Pero Dios ahora está mostrando quién es el Hijo. Tan contrario a Satanás. Satanás no era, y dijo, seré semejante al Altísimo y me sentaré a los lados del norte, etcétera, en el trono. En cambio, él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló como forma de siervo y fue probado, fue tentado de verdad, no de mentira, no solamente en símbolo, de verdad, fue probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora conocemos un poco más al Hijo. Ahora sí, Dios podía decir, bueno, ¿hay alguno digno en el cielo de abrir el libro y desatar su sello? O sea, llevar a cumplimiento completo el propósito eterno de Dios. Y Dios dio espacio a que se levantara cualquiera. Y nadie se atrevió. Y en la tierra, muchos locos se hubieran levantado, pero ahí nadie, ningún loco se atrevió a hacer esa locura. Ni siquiera debajo de la tierra. Solo el Cordero de Dios fue hallado digno de abrir el libro. Entonces ahora Dios ha hecho que se conozca la excelencia del Hijo después de la caída del hombre, después de la necesidad de la encarnación del Verbo de Dios, después de las pruebas del Hijo de Dios. Y ahora ese Hijo de Dios es el modelo y es el sustento del hombre. Ya antes de la caída del hombre ya era el árbol de vida, pero después de la caída del hombre sigue siendo el árbol de vida para el hombre. El hombre no puede vivir ni cumplir con el propósito de Dios si no está estrechamente aliado en íntima comunión y unión con el Hijo de Dios, con el Señor Jesús. Por eso desde el principio, cuando el hombre fue creado en función del Hijo de Dios, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y la imagen de Dios es el Hijo de Dios. El hombre fue creado en función del Hijo de Dios.
El hombre fue creado para vivir por medio del Hijo de Dios, para contener al Hijo de Dios como vida y para canalizar, para expresar al Hijo de Dios. El hombre solo, sin el Hijo de Dios, no tiene sentido. Es como un guante que no tiene la mano adentro. El guante fue hecho a la imagen de la mano para que la mano y el guante encajen uno con el otro, pero sin la mano adentro el guante es como un trapo, ¿verdad? Y así sucede con el ser humano. Ay, Señor, tanta cosa que decir y el reloj corriendo. Me pasé 10 minutos de la hora del almuerzo.